día les comentaba una iniciativa que me parece encantadora de Acodique y su red de distribuidores en todo el país. Y es que, bautizada Energía Solidaria. ¿Por qué? Porque por cada recarga o compra que hagas en Acodique, estás colaborando con 10 pesos para la Teletón, que este año se hace el 6 y el 7 de noviembre. Así que ya saben, calefones, recargas de garrafas, barbacoas, todos en todo el país están colaborando. Haces tu pedido y ya sabes que colaboras con la Teletón. ¿Qué esperás para contagiarte de energía solidaria? Acodique, Energía Solidaria. Muy bien, cambiamos de tema. Les anunciaba en el bloque anterior que nos olvidamos mucho de esto, pero más allá de esa pandemia que hace ruido, que tiene nombre, que es COVID, hay otra silenciosa y que venimos padeciendo hace muchísimo tiempo. Fíjense nada más que el COVID se ha cobrado la vida de 57 uruguayos en lo que va del año. Esta otra pandemia va cobrándose 300 vidas ya. Obviamente estamos hablando de los accidentes de tránsito y le damos la bienvenida a Fernanda Rodríguez, que ya es presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Y bueno, que los números, si bien son un poco mejores que los que se pueden haber registrado el año pasado, uno querría creer que por el contexto, la pandemia, el quédate en casa y demás, podríamos haber estado incluso mucho mejor, ¿no? Sí, también lo que nos demuestra esto es que, nada, que la gente a medida que se mueve, estamos en riesgo. Y hay que seguir trabajando y no podemos solamente ocuparnos de una cosa porque esto sigue, porque constantemente salimos al supermercado, salimos a estudiar, salimos a trabajar, salimos, nos movemos. Sí, claro. Y ya sea que nos movemos caminando a la parada del ómnibus, después en el ómnibus, en moto, en bici, en auto, en lo que sea, estamos en riesgo y las cifras hablan por sí mismas. Y solo mencionaste una parte del problema que son los fallecidos, Sí, pero sí, después exacto. están los heridos graves, los que van a quedar con secuelas de por vida, o sea, hay todo un universo. ¿Por qué nos cuesta tanto? No sé, comparativamente con el resto del mundo, cómo vamos en eso. Porque así como yo veo que hoy el universo entero está en esta carrera por una vacuna con el COVID, en el tema de lo que son los accidentes de tránsito, hace rato hay, no te digo vacunas disponibles, pero un montón de medidas para evitarlos. Y sin embargo, no logramos mejorar demasiado. Sí, acá o sea, hay que trabajar en el sistema entero. Tenemos que trabajar en carreteras más seguras, tenemos que trabajar en vehículos más seguros. Eso somos todos conscientes que todavía falta bastante por hacer. ¿No ha evolucionado de todas maneras el tímidamente parque automotriz? Sí, evolucionó, pero más por iniciativa de los fabricantes a través de la presión que se generó a través del programa Latin-NCAP, más que por la parte de la regulación de los gobiernos. Entonces ahí hay una falla por parte de los gobiernos y eso es general en toda la región. Después, por otro lado, lo que nos está faltando es fiscalización. En Uruguay sí tenemos buenas leyes, tenemos el uso del casco obligatorio, pero hay departamentos que todavía se lo cuestionan y lo ven como una falta de respeto, que estemos tratando de exigir que se use algo que te va a reducir un 75-80% de las probabilidades de perder la vida en un siniestro. Entonces, yo creo que nos falta mucho en ese sentido. Montevideo y el interior hay una diferencia abismal. Montevideo tiene cifras cada 100.000 habitantes similares o algunos países desarrollados están en un buen nivel, pero cuando ya empezamos a salir de Montevideo nos empezamos a encontrar con cifras que son alarmantes. Bien. ¿La ciudad o las rutas, las carreteras? Todo. ¿Qué supone más peligro en realidad? Bueno, hay distintos tipos, pero una de las medidas que son más eficientes y de menor costo que se están promoviendo ahora desde las Naciones Unidas es una de las medidas que se pone en el manifiesto que todos los países firmamos en la resolución de Estocolmo, que es un plan a 2030, desde las Naciones Unidas, habla de la reducción de la velocidad a 30 km/h en las zonas urbanas. Y bueno, ya hay ciudades enteras, París es una, ya está, hay varias que 30 km/h, es 30. como una bicicleta en rápido. Sí, pero... ¿Quién hace eso? ¿Quién lo logra? Los parisinos, en Fortaleza, hay unos cuantos. El tema es que cuando vos reducís la velocidad, después la velocidad pasa a ser más constante. Entonces, en los tiempos de traslado no tenés tanta diferencia y tenés que tener un buen trabajo de sincronización de los semáforos. Ay, sí, por supuesto. Entonces, con todo ese trabajo coordinado, al final del día no tenés tanta diferencia. Y si vos vas a poner a 40, 45 y bajás a 30 en el auto, que yo los invito a todos a hacer, yo lo hice varias veces con amigos que me critican, a veces me dicen, pero estás loca, eso es un disparate. Cuando vas manejando no te das cuenta de la diferencia. Ahora,
Si te atropella alguien a 40 kilómetros por hora o a 30, la diferencia sí es importante. ¿Te ves a 30, Rodríguez Pupo? Se me apaga el auto, pero en definitiva ya me he acostumbrado. Me he acostumbrado al de 45, el de 45 es bravo, así que no, le quería... Pero a ver, ¿tenemos o no tenemos un tema con la velocidad? No, sí, tenemos. pero claro que sí, claro que tenemos un tema. Pero lo que me preocupa más es que el Uruguay, como siempre, ha hecho una cantidad de avances manuscritos, el progreso manuscrito de las leyes, la creación de una SEB en 2007, pero a una SEB, después de 13 años de creado, la seguimos teniendo como una unidad desconcentrada, de que me corrija la invitada, una unidad desconcentrada de presidencia, sin recursos algunos. O sea, yo estuve haciendo una pequeña investigación respecto del tema UNACEB. Están trabajando muchísimo, están haciendo cosas muy buenas con la Universidad del Norte, con la UDELAR acá en Montevideo. Se reunieron con Robert Silva para inclusive cursos de capacitación y meter en las aulas ya en primaria y también en secundaria el tema de la capacitación de los gurises y todo el problema de las motos y el problema de los deliveries. Pero ¿por qué no entra eso? Porque en los niños y en la educación pública y privada entra el concepto del cuidado del medio ambiente, la vida antitabaco. ¿Por qué no entra la precaución en los accidentes de tránsito? Pero ¿sabes por qué? Me parece a mí. Yo creo, por ejemplo, muchas veces las motocicletas se venden por 2 pesos y no se le exige a la persona que tenga libreta de conducir. No todas, las de determinada cilindrada. Y son verdaderamente los problemas más graves de muerte son en las bicimotos o motocicletas, etcétera. Ni que hablar los delivery. Pero además, tú nombraste algunos problemas y yo digo, también conductores responsables, porque los conductores muchas veces o están hablando por teléfono o tienen problemas de desatención del tránsito que hacen que los accidentes ocurran. Entonces, si no se es más celoso también en lo que ella planteó, que es la fiscalización de los errores, y se es más exigente en cómo enseñar a conducir, y al mismo tiempo no perturbar la conducción con cambios de direcciones. Yo le contaba en la tanda a ella que en la Ciudad Vieja uno estaba acostumbrado a que una calle iba en una dirección y la que volvía subía, y hay lugares de la Ciudad Vieja donde uno pasa 3 cuadras y todas están hacia abajo. O sea, se cambiaron las modalidades. E incluso hay cuadras, hay calles en que uno llega a la esquina y se van las 4 direcciones son... La recuerdo una, Juncal y Reconquista. Igual, Selva, ¿sabés qué? Esa forma de trabajar en el tránsito de la movilidad, a mí me parece que confunde, y sobre todo pienso en gente que no está acostumbrada de pronto a manejar en esa zona. Sí, yo igual, porque sé. Mira, un punto que es interesante, que los países, los nórdicos, nos enseñaron, y es lo que se está ahora tratando de que todos nuestros países apliquen, que se llaman los sistemas seguros, y cambia el paradigma de cómo trabajar la seguridad vial. Ya no se busca que el conductor, el peatón, cambie el comportamiento. Se acepta que nosotros vamos a cometer errores. Entonces se acepta de repente que yo un día voy a salir y voy a mirar el teléfono, voy a mandar un texto, que voy a estar, no sé, angustiada, llorando y me comí el cartel de se da el paso, el par, todas esas cosas. Entonces, entendiendo que el ser humano se puede equivocar, ¿qué podemos hacer desde la infraestructura y la tecnología para mitigar el daño? No se busca evitar los siniestros de tránsito, si Mahoma viene a la montaña... Exactamente, y así es como ahora... Europa está bajando las cifras de una forma rapidísima. ¿Pero y cómo se haría eso? Por ejemplo, sistema autónomo de frenado, la tecnología aplicada, el tema de la fiscalización a través de las fotomultas, de las cámaras, el tema, por ejemplo, cuando tú llegas... Pero te fiscalizan. Si te ven hablando por teléfono, las cámaras te toman y te fiscalizan. Exacto. Bueno, utilizando la tecnología. Claro, pero estás o el sistema autónomo de frenado, el auto que frena solo. Eso sí. Después tenés, por ejemplo... Con sensor de distancia. Sensor de distancia. Eso tendría que estar obligatorio. Aparte no es un sistema caro. Eso tendría que estar obligatorio en todos los vehículos que se vendan, que se importen acá al Uruguay. Otra, por ejemplo, si ustedes miran en las esquinas europeas, en Buenos Aires se puede ver, hay alguna en Bogotá también, en Brasil también. Cuando uno llega a la esquina se hace mucho más finita la calle, o sea, se afina y se levanta de nivel, y eso hace que automáticamente reduzcas la velocidad porque la infraestructura se te achica, entonces tu campo visual, tu cabeza está viendo que la calle se te achica, entonces automáticamente reducís la velocidad cuando llegás a la zona donde están cruzando los peatones. Eso es la infraestructura, el diseño que te obliga a frenar.
Entonces no es que le estamos diciendo al conductor, acordate que cuando llegues a la esquina tenés que reducir la velocidad, acordate, y te voy a poner un cartel. No, te achico la calle, no tenés opción. Porque ese es el paradigma nuevo, entonces. Ese es el paradigma nuevo. Por ejemplo, cambiar los semáforos por rotondas. No es lo mismo chocar en una intersección, que es uno de los impactos más severos, el chocar de costado, porque el auto en la parte más débil es el costado, que si tengo una rotonda y entran los vehículos, entran así, entonces el toque es de costado. Claro. Entonces, en Europa estamos viendo rotondas que a veces tienen capaz que 1 metro o 2 metros de diámetro, muy pequeñitas, pero es para que el vehículo haga esto, ¿no? Y no haga esto. Entonces, desde ese lugar, desde la infraestructura, desde la tecnología, ¿cómo podemos hacer para mitigar el daño? Para no tener heridos graves y no tener fallecidos. Heridos leves, bueno, sí, eso será una batalla que la libraremos después más adelante. Ahora se están focalizando en eso. ¿Y eso es lo que tiene que hacer hay que Uruguay. insistir en la educación del conductor? Sí. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Las bicicletas. Las bicicletas son también elementos que están en la calle. Yo estoy cansada ya de ver bicicletas que cruzan con rojo, que van sin casco, que no llevan luz ni siquiera reflectiva para que a la noche los puedas ver, que entran a contramano. Bueno, entonces, pero ahí... la pregunta que yo me hago es, ¿no hay que hacer un llamado de atención de que no se puede circular en esas condiciones? ¿Sabes qué? ¿Sabes? Ahí lo que tenés es un error de la infraestructura. Con la infraestructura vos invitás a los conductores por dónde tienen que ir, dónde tienen que firmar. Pero... Bicisendas conectadas, y las bicisendas tienen que estar totalmente apartadas por donde circulan los vehículos. Claro. Se está viendo ahora en Europa, tú ves la vereda, después ves una bicisenda, y después ves un cantero, y después ves la calle. Pero la bicicleta tiene que cumplir con las reglas del tránsito. No puede cruzarse... Pero que más que estás haciendo una descripción urbanística que está muy lejos de lo que podemos hacer acá. Pero si un semáforo está en rojo, yo tengo que respetarlo. No tanto, porque se están haciendo experiencias con pinturas. Tú pintás, pones macetas, se está haciendo intervenciones que son de muy bajo costo. Y de hecho, COVID nos demostró, ahora nosotros hicimos un seminario que trajimos a la responsable del área de bicicletas del ayuntamiento, vendría a ser la traducción de París, del área de bicicletas, y nos están mostrando cómo ellos hicieron calles de 3 carriles, dejaron uno solo para vehículos, y después con pintura asignaron... y con macetas, asignaron uno para bicicletas y monopatines, y después ensancharon las veredas para que los peatones puedan caminar más, y después pusieron estacionamientos en la periferia, estacionamientos gratuitos en la periferia de París, hicieron convenios con las bicicletas y con los monopatines eléctricos para que las personas que vienen a trabajar a la ciudad dejen los autos ahí y hagan lo que le llaman la última milla, a pie, en bici o en monopatín, de una forma segura. Pero vos estás de acuerdo en que si vos no tenés una bicisenda, hay que enseñarle a la gente que anda en bicicleta que tiene que usar casco para la cabeza, que no puede ir a oscuras sin ninguna señalización de noche porque te la comés, sin darte cuenta, te comés un ciclista de noche en una calle donde no hay iluminación. Sí. No tenés ninguna... Si yo pienso en eso que tenés razón, pero que el igual tema es de la un peligro. educación y que no podés entrar a contramano porque estás circulando en la calle, a mí me parece que si no se es más riguroso... Bien. Hemos hablado hoy de muchas cosas y todas son importantes, pero ¿cuáles son los objetivos concretos si ustedes tuvieran que definir, bueno, queremos esta medida, esta es la urgencia que tenemos en la Fundación para este año, para este próximo año? Lo primero es un plan estratégico a 10 años que trascienda este periodo de gobierno, es lo primero. ¿Y hay posibilidades de como una política de con Estado? Las autoridades? Un plan, tenés que hacer un plan, la UNACEP tiene que tener ya un plan estratégico. Hicimos en octubre pasado un acuerdo con todos los partidos políticos, se firmó un acuerdo en el cual van a apoyar este plan todos los partidos, por lo cual eso tiene que estar, porque si no hay objetivos claros y no hay indicadores para vos ir midiendo... ¿Pero el plan está? No está. Ahí está la voluntad firmada. Y ese plan necesita presupuesto y necesita recursos humanos. Claro. ¿No? Y cuando digo recursos humanos necesita técnicos. ¿Y en qué momento? Porque en realidad... Yo veo, por ejemplo, más a la UNACEP no tanto dando capacitaciones al ciudadano final, como quien dice al cliente final, sino lo veo en promoviendo las políticas de Estado, alineando los ministerios y trabajando más a nivel del primer nivel de gobierno, segundo, que son las intendencias, y después con las alcaldías. No pueden comprar un espirómetro, esa es la verdad. Pero no debería ser la UNACEP que lo compre. Para mí tiene que ser los inspectores de tránsito, pero la UNACEP tiene que asegurarse que las leyes puedan tener bajada. ¿Y no el puede Congreso ser que de Intendentes? El Congreso de Intendentes, bueno, el Congreso de Intendentes es un lugar ideal desde el punto de vista de organizaciones, es donde tienen que suceder las cosas,
pero le tienen que hacer caso a la UNACEP. No puede ser que tengamos una división que está puesta, enquistada en presidencia y que solo dé recomendaciones. Campañas, porque las campañas públicas siempre se dice, ¿no?, que el miedo no es la forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio o el gancho de una campaña para el público, por ejemplo? Bueno, lo primero tenés que estar teniendo de forma permanente investigación para saber dónde tenés el problema. Y eso es una de las cosas. Nosotros trajimos a la directora de la Agencia de Seguridad Vial de Londres y ella dijo, yo no hago estudios del uso del cinturón en todo Londres, porque me saldría carísimo. Hago muestreos en ciertos puntos claves y es como que tengo distintos termómetros en la ciudad y constantemente estoy midiendo y veo si hago campaña por el cinto, por esto, por lo otro. Vemos ciudades que tienen campañas de forma permanente. Entonces, a mí sí me gustaría ver, si yo fuese la directora de la UNACEP, ponele, ¿no? Que no lo voy a hacer ni lo pretendo hacer, lo aclaro por las dudas, sí tendría estudios de investigación y tendría campañas de forma permanente como la autoridad que llevó adelante este tema y obviamente que estaría abrazada con el poder que me da o el lugar que me da presidencia para que me ayude para que las intendencias cumplan con el mandato. O sea, hay leyes nacionales que las intendencias no las están ignorando. Sí. Y sí. Hay un tema también de inversión per cápita en seguridad vial, que el Uruguay lo ha dejado de lado. En Costa Rica vos tenés, creo que son $7,5 per cápita de inversión. Argentina. En Estados Unidos tenés $2,5 de inversión. Acá no hay. Que paradójicamente igual la cantidad de accidentes fatales de tránsito cada 100.000 habitantes en Estados Unidos que en Uruguay son similares. Pero igual aquí nunca hubo una política de inversión en seguridad vial. No, porque independientemente de lo que vos decís que está muy bien, los uruguayos somos ingobernables para manejar. Es que es una realidad. Somos bravos. Claro, entonces si vos comparás, lógicamente, París, Londres, con Montevideo, para poner un nombre. Santiago de Chile. Santiago de Chile. Es imposible. Nosotros somos ingobernables para manejar. Mirá, no tenemos chance. En Santiago de Chile, por ejemplo, en Chile, Chile Nación, logramos hacer, y eso que soy bien uruguaya, ¿no? Nos contactamos con el ministro de Transportes, enseguida tuvimos reunión con él y con todo su equipo, enseguida asumió un compromiso, viajamos a Chile, hicimos una conferencia, salimos públicamente los dos, notas de prensa, se comprometió a trabajar. ¿Cuándo? Hace 4 años. Pensé que No, hace 4 años. Se comprometió públicamente a trabajar en la ley de sistema de retención infantil, la aprobaron enseguida, capacitamos a los carabineros y en un año nada más bajaron 57% las muertes de los niños dentro del vehículo, que era el problema principal que ellos tenían con los niños. En un año. Y lo presentaron la estadística como un fracaso. Ellos querían tener un porcentaje mayor. En Uruguay me llevó 3 años convencer al Parlamento para aprobar la ley de sistema de retención infantil y recién 7 años o 6 años después empezamos a fiscalizar por Montevideo. Y algún departamentito más y alguna cosa muy ¿Ves que no hay voluntad? ¿Ves que no hay voluntad política? De todos los gobiernos, me refiero, ¿no? Porque con estos números de siniestros, uno no podría tener falta de conciencia. ¿Qué es? Es un tema cultural, es un tema que somos pocos habitantes, entonces enseguida le golpeamos, nos cae una multa y empezamos a golpearle la puerta al inspector amigo, al intendente amigo. Digo, en Montevideo es más difícil, pero en el interior eso se da mucho. Entonces, si la población se resiste y se queja y empieza a apretarle las tuercas a la autoridad, las autoridades, es normal, así funciona la democracia, ¿no? Se empieza a retraer porque no quiere tampoco apretar tanto. De hecho, y esto pasa en todos los países, el año previo a las elecciones prácticamente la fiscalización desaparece. O sea, baja, quedan con las cosas más importantes, pero baja. Entonces, acá yo creo que tenemos que hacer un mea culpa todos, ¿no? Los ciudadanos, empezar a aflojar un poquito el tema de la presión. O sea que hoy me dijiste algo muy al pasar, pero me hizo pensar cuando decías, o vamos hablando por celular, o vamos angustiadas llorando en el auto. Eso es bien de mujer. Yo no sé si vos alguna vez fuiste llorando en el auto angustiado, no. Solo cuando no te lo va a decir. No me lo va a aceptar. Pero es una escena tan típica. Más de una vez yo he dicho que no me mire por el espejo. ¿Y algún factor? Pero ¿ustedes con qué se distraen, por ejemplo? Las mujeres. Mirando a las mujeres. Te pido, por favor. Mirando el bello paisaje que hay aquí en la capital. No me digas. Hay cosas inclusive que no se saben mucho, pero
pero hay mucha gente con problemas de hipertensión y otros problemas. En general, las personas que tienen apnea al dormir son personas que tienen 4 o 5 veces más de gravedad en los accidentes. O sea, está el tema de los deliveries, está el tema del alcohol, está el tema de la droga, está el tema del celular cuando estamos manejando. ¿Cuántos años tiene la fundación? 20. ¿Mejoramos? Sí, mucho. Mejoramos. Sí, mejoramos mucho. Y te diría que yo lo que he visto en la seguridad vial, lo que fue para mí más efectivo es el tema de las cámaras en la Rambla. Eso fue impresionante. En un año solo, en el tramo donde pusieron las cámaras, bajaron un 40% los accidentes fatales. Bien, o sea, Listo. somos hijos del rigor y eso es un hecho. Consumado. Pero sí, pero aparte, a mí lo que me causa gracia cuando todos dicen, no, 30 kilómetros, pero si te vas a Nueva York, vas a andar a 30. Pero uno se imagina que va a andar a 30 por el traffic jam, porque está todo trancado. Pero está trancado porque te bajan la velocidad. O sea, no están parados, todos andan a 30. Exacto, todos se mueven a 30. Y uruguayo que va al exterior se porta como una dama, ¿no? Enseguida respeta todo, se pone todos los cintos. Respeta porque enseguida te cae una multa y caen multas enormes, te caen 500, 600, 700 dólares. Por ejemplo, en lo que están haciendo en Inglaterra, cuando hay un impacto, enseguida se verifica si las celdas del celular estaban en uso. Y si estaban en uso, se duplica lo que sea. Bueno. Si es un tema de Eso pena... podría hacerse acá. Que no te cubre el seguro, por ejemplo. Pero acá no te cubre el seguro. Bueno, sí, perdés ahí y te duplica las penas de multa o si es pena carcelaria. No, la culpa se le da... Bien, Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una reflexión final, un último llamado, así aprovechar estos minutitos. El último llamado es dejen trabajar a las autoridades y las autoridades no tengan miedo y arranquen con la iniciativa, porque si no, las muertes van a seguir en aumento, principalmente la de los jóvenes en moto, que es un desastre. Sí. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es la presidenta de la Fundación, Gonzalo Rodríguez. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan un excelente fin de semana. Nos despedimos. ¿Sí? Hasta el lunes.